Buenas noches. En este video les estaré explicando el contenido de la clase de hoy, así como las actividades que vamos a estar realizando. Comenzamos con el concepto del saber. Saber es una palabra que proviene del latín sapere, que significa tener inteligencia o conocimiento sobre algo. Ese conocimiento que poseemos proviene de las experiencias que vivimos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, etc. Muchas veces también ese saber proviene de lo que la gente nos explica, de lo que nos cuentan, de lo que nos comentan. El saber también uno puede adquirirlo cuando asiste a la escuela, cuando asiste al colegio, realiza cursos, ve televisión, etc. Todas las personas tenemos una gran cantidad de saberes. Esos saberes determinan de alguna forma cómo nos enfrentamos al mundo y cómo vamos solucionando o haciendo nuestra vida cotidiana. Una definición de saber nos dice que es el conocimiento que cada quien tiene con respecto a una materia definida y particular. Entonces podemos concluir que saber, sabiduría y conocimiento son sinónimos. Son tres términos que muchas veces se utilizan en forma indistinta. Sin embargo, tienen algunos pequeños matices que en este momento no vamos a estar explicando. Podemos decir, para cerrar esta parte, que el saber incluye toda la información, todos los conocimientos desarrollados y acumulados que tenemos y que provienen de nuestra experiencia y de todas esas fuentes que ya mencionamos anteriormente. Todas las personas sabemos cosas diferentes. Algunos saben más de fútbol, otros saben más de cocina, unos saben más de historia, unos saben más de matemática, etc. Entonces, vamos a decirle, y todos esos saberes dependen mucho de lo que ha vivido esa persona. Existen distintos tipos de saberes y de alguna u otra forma todas las personas tenemos presentes esos saberes. Algunos tipos de saberes lo tenemos más desarrollados que otros, ya sea como fruto de nuestra habilidad natural, de nuestro talento o como resultado de la experiencia o de la formación que hayamos vivido. En primer lugar se encuentran los saberes filosóficos. Los saberes filosóficos abarcan temas trascendentes o amplios como el conocimiento, la verdad, el sentido de la vida, la existencia del ser humano, etc. La filosofía, como ya vimos en la clase anterior, utiliza métodos racionales o argumentativos para ir produciendo nuevos saberes en relación a cierto tema. Todas las personas tenemos esa capacidad natural de filosofar porque todas las personas nos planteamos en más de una ocasión preguntas de tipo trascendental. Preguntas sobre la vida, preguntas sobre el sentido, el sentido de lo que hacemos, nos cuestionamos si las cosas están bien o están mal, etc. Otro tipo de saber lo constituyen los saberes científicos. Los saberes científicos son un tipo especial de saber que provienen de la aplicación del método científico. Este método científico lo que busca siempre es la producción de leyes y teorías científicas que expliquen cómo funciona la realidad más concreta. Cuando hablamos de saberes científicos hablamos de dos grandes ramas de ciencias, que son las ciencias humanas o sociales y las ciencias naturales por otro lado. El tercer tipo de saber constituyen los saberes ordinarios, es decir, aquellos saberes que aprendemos de la experiencia y que utilizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, aprender a cocinar, aprender a planchar la ropa, aprender a limpiar las tareas del hogar, aprender a manejar, aprender ciertas creencias o supersticiones como pasar debajo de la escalera trae mala suerte, no tomar tereré sobre la sandía, etc. Son saberes cotidianos. Estos saberes cotidianos pueden ser más o menos verdaderos, pero son los que vamos aprendiendo día a día. Un cuarto tipo de saber constituyen los saberes técnicos. Los saberes técnicos son aquellos saberes que nos llevan a hacer algo. Por ejemplo, reparar una moto, cambiar un foco de la electricidad, corpir el pasto, etc. Son todos saberes técnicos porque nos permiten hacer esas pequeñas cosas de la vida cotidiana. Un quinto tipo de saber lo constituyen los saberes religiosos.
Los saberes religiosos son aquellos que se basan en la fe y en los dogmas que existen acerca de la realidad. Esos saberes religiosos también de alguna forma todos los poseemos, pero hay personas que le dedican años a estudiar esos saberes religiosos y se especializan en esos saberes, ¿verdad? Los sacerdotes, en otras religiones, por ejemplo, los rabíes, las monjas, etcétera, poseen saberes religiosos que desarrollan para poder ejercer su función. Y un sexto tipo de saber constituyen los saberes artísticos. Los saberes artísticos son aquella capacidad que tiene la persona de producir arte, pero también la de disfrutar de cierto tipo de arte, ¿verdad? Hay personas que nacen con talentos naturales para bailar o con la voz, como se dice, adecuada para ser un cantante o con la capacidad para pintar, etc. Y así también hay personas que tienen la capacidad de disfrutar ciertos saberes artísticos o cierto tipo de arte que el resto de la persona a lo mejor no lo disfruta, ¿verdad? No todos disfrutan de la poesía, no todos disfrutan de cierto, no sé, no todos tenemos la capacidad de disfrutar las obras de ópera, por ejemplo, que la gente rica paga millones para poder ver, ¿verdad? Entonces, esa incapacidad de disfrutar ese tipo de arte también forma parte de un saber disfrutar. Todas las personas desarrollamos en alguna medida cada uno de estos tipos de saberes, algunos en mayor profundidad o en mayor amplitud y otros en menor profundidad o en menor amplitud. Es importante que cada uno sepa de alguna forma qué tipo de saberes tiene más desarrollado como persona. Un tipo especial de saber lo constituye el saber científico. Lo que le hace distinto a la ciencia del saber no científico son sus características. En primer lugar, el saber científico es un saber sistemático, es decir, todos los elementos que constituyen el saber científico, los datos, las teorías, los métodos, las técnicas, etc., se encuentran ordenados y organizados en relación unos a otros. La primera clasificación que vimos recién, por ejemplo, de que la ciencia se divide en ciencias sociales o humanas y ciencias naturales, es una forma ya de estructuración o de sistematización del saber científico. Otra característica de la ciencia es que es un saber acumulativo, es decir, aprovecha y utiliza todos los conocimientos anteriores existentes en relación a un objeto y eso va desarrollando permanentemente. Hay una frase que dice más o menos que la labor del científico es como la de un enano sentado sobre hombros de gigantes. Esos gigantes serían todos los científicos anteriores o investigadores anteriores que van aportando su saber para que el científico actual, quien sería el enano, pueda ver más allá que por sus propios medios. Es por eso que la persona que se dedica a la investigación científica permanentemente está analizando los datos existentes en relación a algo para producir un conocimiento nuevo. Una tercera característica de la ciencia es que la ciencia es un saber metódico, es decir, utiliza el método, que es ese conjunto ordenado y pautado de pasos para la realización de algo. El método científico es el método que utiliza la ciencia para producir conocimiento. Tiene ciertos pasos que les recomendaría que indaguen un poco para ver en qué consiste. Otra característica de la ciencia es que la ciencia es un saber provisional, es decir, sus saberes no pretenden ser definitivos. En ese sentido, lo que la ciencia afirma en cierto momento siempre es tomado como algo provisional, por lo tanto puede ser analizado, puede ser criticado, puede ser reinvestigado permanentemente para que como conocimiento siga mejorando o desarrollándose. Una quinta característica es que la ciencia posee o desarrolla saberes comprobables. Un saber es comprobable cuando cualquier persona puede, con la formación suficiente y necesaria, puede acceder a verificar la veracidad o falsedad de dicho saber. Por ejemplo, no es un saber científico hablar de la existencia de extraterrestres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque
no existe evidencia que pueda ser comprobado por otras personas. O si existiera todavía, no lo conocemos, ¿verdad? Y por último, la ciencia es un saber especializado. La ciencia se divide en pequeñas ramas y cada rama tiene su especialidad o su ámbito propio del saber. Por ejemplo, la psicología estudia la conducta y el comportamiento, la sociología estudia la sociedad o las relaciones sociales, la biología estudia la vida, la física estudia los fenómenos físicos, la química estudia los fenómenos químicos, la astronomía estudia los astros, el cuerpo, el cielo, vamos a decirle, y así sucesivamente. Por otro lado, y en lo que concierne a nuestra asignatura, tenemos la definición de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es la rama de la filosofía que se ocupa excluyentemente del tema de la educación, es decir, analiza la educación como fenómeno general. Es una filosofía especial ya que aborda exclusivamente una rama de la realidad. Como filosofía, se encarga de distintas cuestiones. La primera, reflexionar sobre la educación y su problemática, es decir, analiza la educación como fenómeno humano y aborda todas las preguntas que surgen en relación a la educación. Y asimismo también plantea preguntas para problematizar la educación, es decir, para analizar la educación, para reflexionar sobre ella, para poder encontrar defectos, para poder encontrar fortalezas y de esa forma poder ir mejorando la educación. Otra función es la de analizar las teorías pedagógicas existentes y efectuar la crítica de las teorías educacionales. Las teorías son las explicaciones que siempre damos en relación al por qué ocurren ciertas cosas o de cierta forma o la mejor forma de hacer algo. En este caso, lo que la filosofía de la educación hace es tomar las distintas teorías pedagógicas y buscarles defectos, buscarles puntos flacos, como se dice, para poder mejorar. Cuando un docente está criticando tal o cual teoría pedagógica, está ejerciendo de alguna forma la filosofía de la educación o la labor del filósofo de la educación. Es por eso que es importante formarse bien y conocer bien para poder realizar esas críticas con fundamento y no solamente hacer críticas por criticar nomás, ¿verdad? Uno tiene que conocer, siempre tiene que tener el saber o los saberes necesarios para poder realizar la crítica en relación a algo. Asimismo, la filosofía de la educación también deduce principios generales para la educación, es decir, saberes de carácter general que permitan fundamentar la práctica educativa. Un ejemplo de principio general que aplicamos en la educación hoy en día, por ejemplo, es la educación igualitaria, ¿verdad? Entonces, parte de los principios de la educación paraguaya está la de formar varones y mujeres, o hombres y mujeres, como dicen los fines, en un principio de igualdad. Ese principio de igualdad se encuentra fundamentado en razones filosóficas, o sea, en argumentos desarrollados por distintas teorías o distintos puntos de vista filosóficos en los últimos años. Otra de las funciones de la filosofía de la educación es analizar los fines de la educación y las leyes relacionadas con la educación. Los fines de la educación son aquellas aspiraciones más generales que todo sistema educativo se plantea. Y generalmente consiste en la descripción del tipo de persona o del tipo de hombre que se desea formar con la educación. En el caso de la educación paraguaya, los fines de la educación paraguaya están expresados en 3 grandes párrafos que sintetizan el ideal general del tipo de persona y del tipo de sociedad que queremos formar. Los fines de la educación paraguaya dicen, por ejemplo, la educación paraguaya busca formar hombres y mujeres que, etc. Entonces, de esa forma luego va describiendo el tipo de hombre o mujer que quiere formar. Otra función de la filosofía de la educación es estudiar la epistemología de las materias sobre las cuales reflexiona. La epistemología es la rama de la filosofía que analiza las ciencias y la fundamentación de las ciencias.
En ese sentido, por ejemplo, analiza temas como cuál es el mejor método para una ciencia, cuál es la mejor técnica para una ciencia, si cierta área del saber puede ser considerado científico, ciertos saberes pues sí pueden ser considerados científicos. Por ejemplo, los fenómenos paranormales, existen psicólogos que creen que los fenómenos paranormales son reales, como la telequinesis y compañía, y esas cuestiones son cuestiones que son analizadas por la epistemología para poder decidir o definir si son realmente conocimientos que puedan ser considerados científicos. De esa forma, la filosofía de la educación analiza la epistemología de la ciencia o de las materias que forman parte del sistema educativo para su inclusión en el currículum, por ejemplo, y así también analiza la epistemología de las ciencias que fundamentan la educación, como por ejemplo la psicología, la sociología, etc. La filosofía de la educación también profundiza o analiza aspectos propios de la pedagogía como las metodologías, las teorías curriculares, etc. Nuestra educación actual y desde hace mucho tiempo se basa, por ejemplo, en la escuela activa. La escuela activa que dice que el proceso de aprendizaje es mejor cuando el alumno pone en práctica ciertas actividades, es decir, activa, ¿verdad? Esas actividades pueden ser actividades físicas o actividades más intelectuales, como analizar, argumentar, reflexionar, etc. Sin embargo, siempre son actividades. Por eso, por ejemplo, hablamos hoy en día de actividades de aprendizaje, porque nos basamos en el método activo. Entonces, la filosofía de la educación puede tomar esa teoría o ese enfoque de en qué consiste dar clases y analizar si ese dar clases asignando actividades a los alumnos es la mejor forma de enseñar, argumentando siempre razones del por qué, ¿verdad? Existen distintas teorías curriculares también, por ejemplo, ¿verdad? Está la teoría técnica, la teoría humanista, el enfoque constructivista, etc. Lo que hace la filosofía de la educación es tomar esas teorías curriculares y analizar su funcionamiento, analizar su fundamentación, los principios que incluye, etc. E ir encontrando, realizando crítica a esas teorías para poder mejorarlo. Un objeto o una actividad solamente mejora cuando uno busca sus defectos y virtudes. Sus virtudes para poder mantenerlo, sus aspectos positivos para poder mantenerlo y sus defectos para poder superarlos. Es por eso que la filosofía de la educación es importante, porque una de las cosas que nos enseña es a plantear preguntas y a criticar las cosas, ¿verdad? Criticar no solamente consiste en hablar mal de algo. Criticar significa analizar un objeto para buscar qué de positivo tiene o qué de negativo tiene ese objeto. Cuando uno critica una teoría, lo que debe buscar siempre son sus fortalezas y sus debilidades. O cuando uno critica un hecho, o cuando uno critica una actividad o algo realizado, siempre debe tratar de ser lo más imparcial posible y ser justos en el sentido de poder valorar ese objeto, esa actividad, de acuerdo a lo que es en la realidad. Para eso, una de las formas básicas de criticar algo es buscando aspectos positivos y aspectos negativos. Esta observación les hago un poco porque muchas veces las personas, y los docentes en especial, tienen la tendencia de ver o todo malo en relación a algo o todo bueno en relación a algo, ¿verdad? Ni todo está desastrosamente mal, ni todo está perfectamente bien. La excelencia no existe, ¿verdad? En la realidad. Todo siempre tiene cosas positivas y cosas a mejorar. Ahora hay que ser lo suficientemente racionales y críticos en el sentido de saber identificar esos aspectos en relación a lo que estamos criticando. Volviendo un poco a nuestro tema, otra de las funciones de la filosofía de la educación es analizar las ideologías que subyacen en las políticas educacionales, como la filosofía cristiano-marxista, que orienta los principios, fines y métodos de la pedagogía. Parte de la filosofía consiste precisamente en analizar esos puntos de vista o esas grandes teorías
que justifican y que tienen que ver con la educación. Nuestra educación hoy en día, por ejemplo, trata de aplicar principios o saberes provenientes de distintas teorías, ¿verdad? Acá quiero hacer una aclaración. Acá hay dos funciones de la filosofía de educación. Otra función es orientar los principios, fines y métodos de la pedagogía. O sea, de alguna forma ayuda a distinguir hacia dónde tiene que dirigirse la pedagogía, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, que nuestra filosofía de la educación busca formar personas democráticas, personas que sepan vivir en democracia, entonces la pedagogía debe de alguna forma, la pedagogía a aplicar en nuestra educación debe buscar cómo llegar a ese objetivo, cómo llegar a esos fines. Otra función de la filosofía de la educación consiste en estudiar y establecer las relaciones con las otras ciencias de la educación, como la psicología, sociología, antropología y economía de la educación. Estos saberes son saberes especializados. ¿Qué queremos decir cuando decimos que un saber es especializado? De que se concentra en un área específica de la realidad. La psicología en la conducta, ¿verdad? La economía en el manejo de los recursos para la realización de algo. La filosofía como un saber más general que abarca todos estos saberes, entonces relaciona esos distintos saberes en explicaciones más amplias. Por ejemplo, puede plantearse preguntas como cómo influye la sociedad actual, por ejemplo, que sería un tema de la sociología, en las conductas depresivas de las personas, que sería un tema de la psicología. Entonces estaría estableciendo de alguna forma relaciones interdisciplinarias en ese sentido. Hay ejemplos mejores porque existe una rama, por ejemplo, de la psicología que es la psicología social que explica ese tipo de fenómenos. Pero eso nos ayuda un poco a distinguir o identificar cómo la filosofía de la educación actúa relacionando distintas ramas del saber. Por último, les voy a presentar las actividades que vamos a realizar. En total vamos a hacer 3 actividades que van a estar en un solo documento. En primer lugar, vamos a escribir en el cuadro los saberes que poseemos de acuerdo a su clasificación. Entonces, cada uno va a tomar su propia realidad, va a hacer un autoanálisis en relación a los saberes y va a escribir en esos cuadros qué saberes filosóficos posee, qué saberes científicos, qué saberes ordinarios, técnicos, religiosos, artísticos posee, de acuerdo a la explicación y los ejemplos dados más arriba. No debe ser muy extenso, pero tampoco debe ser muy corto, ¿verdad? 2 o 3 renglones me parece que es una respuesta insuficiente para un nivel universitario, por lo tanto sería bueno que en ese espacio completen por lo menos unos 7 o 8 renglones, ¿verdad? No necesitan llenar una página con cada uno ni ser muy específicos, sino encontrar el equilibrio adecuado, vamos a decirle, entre amplitud y calidad de las respuestas. Más que nunca las respuestas deben ser originales porque cada uno va a estar hablando de sí mismo, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna consulta o necesitan más aclaraciones, me escriben al WhatsApp y yo con gusto les contesto. La otra actividad consiste en explicar con sus propias palabras las características de la ciencia y compararlos con el saber no científico. En el material en PDF que se adjunta dentro de la unidad, se encuentra también un texto o se encuentra informaciones sobre los temas tratados y se encuentra la descripción de las características del saber científico. Esa parte les invito a reelaborar con sus propias palabras dichas características y elaborar a partir de eso las características del saber no científico. Esa parte sí va a ser de elaboración propia, completamente propia. Entonces ustedes tienen que analizar muy bien cada característica y atender un poco los ejemplos que les di. Si necesitan más ejemplos también pueden escribirme y en base a eso ir redactando de cero las características del saber no científico y que se encuentran ausentes respecto al saber científico. Y por último, vamos a tomar esa larga lista de actividades que realiza la filosofía de la educación o que puede realizar el filósofo de la educación
y que tenían que ver como el análisis de las teorías pedagógicas, la reflexión sobre la educación y su problemática, etc. Y elegir 3 que ustedes consideren más relevantes, aquellos que ustedes creen que son más importantes o necesarios, y explicar por qué creen ustedes que son actividades relevantes o necesarias para la educación. Bien, cada una de estas actividades debe estar adecuadamente explicada, adecuadamente justificada por ustedes. Es un trabajo también de redacción propia, es un trabajo de elaboración propia. Estas son las 3 actividades que vamos a realizar. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estoy siempre disponible en el WhatsApp. A veces no puedo contestar en el acto, pero sí, apenas pueda voy a estar contestándoles.